Una vez que estamos en el formulario con el que queremos interactuar, ahora lo que tenemos que empezar a hacer es, de la misma manera como identificamos los elementos anteriores, como por ejemplo el botón Textbox, ahora vamos a tener que identificar los elementos input que están dentro de este formulario, que son full name, email, current address, permanent address. Y luego el botón Submit al final. Lo que vamos a hacer es, de la misma manera que identificamos los otros elementos, vamos a hacer botón derecho en el input de full name, vamos a hacer inspect y hacemos copy XPath y lo verificamos. Como ven, estamos identificando un solo elemento y es ese mismo el que está siendo highlighteado, digamos, por el browser. Así que lo que vamos a hacer es copiar este mismo XPath. Vamos a ir al código y para hacerlo un poco más prolijo, vamos a poner un comentario acá. ¿Qué va a decir? Comenzamos la interacción con el formulario. El primer elemento es el input de full name, como ven acá. Ahora lo que tenemos que hacer es instanciar un nuevo web element que le vamos a poner input full name igual driver.findBy y la estrategia nuestra va a ser expand, como siempre. Volvemos a reemplazar las comillas dobles y los escapes por comillas simples. Ponemos un punto y coma. Y ahora lo que vamos a hacer es al input full name. Obviamente podemos hacerle clic como a los botones, pero no tendría mucho sentido. Lo que nosotros queremos hacer con el input es básicamente ingresarle texto. El método para ingresar texto en un input es el sendKeys. ¿Qué hace sendKeys? Es básicamente recibe un parámetro que es un string con los caracteres que nosotros queremos enviarle al input. En este caso vamos a poner una prueba de first name y lo vamos a correr para que ustedes lo puedan ver. Y luego vamos a seguir interactuando con el resto del formulario. Como siempre vamos a llamar al waiter, vamos a ponerle una espera de 5 segundos para que puedan ver cuándo se ingresa este texto. Bien, corremos y probamos. Como pueden ver, el texto que nosotros le pasamos al método sendKeys es ingresado en este input de full name. Y bueno, ahora lo que vamos a continuar haciendo es la interacción con el resto de los elementos. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es seguir interactuando con el resto de los elementos. En este caso vamos a identificar el elemento email de la misma forma que venimos interactuando con el resto. Vamos a hacer copy, XPath, user email, como ven, siempre identifica uno, así que nos sirve. Volvemos al código e instanciamos un nuevo web element. Le ponemos input email address como nombre, driver.findBy. La estrategia que vamos a utilizar sigue siendo XPath y el string va a ser este. De vuelta, reemplazamos esto por comillas simples. Vamos a hacerlo un poco más dinámico, así que vamos a hacer .sendKeys, un email de prueba @test.com. Seguimos identificando los elementos. Current address, inspect, copy XPath. Vamos a verificarlo por las dudas. Perfecto. Vamos a hacer inspect, copy XPath, current address. Perfecto. Volvemos, hacemos web element, input address, findBy, XPath. Y le pasamos el texto una dirección de calle. Y por último tenemos que identificar el permanent address. Inspect. Hacemos lo mismo, copy XPath. Y le enviamos a este último input el texto una dirección permanente.
Ahora volvemos a esperar 5 segundos. Voy a cambiar las esperas anteriores para que sea un poco más rápido. Vamos a ponerle 2 segundos a cada una para que puedan ver la ejecución un poquito más rápida y más ágil. Y vamos a correr esto. Lo que queremos que pase ahora es que el formulario se complete y luego al final vamos a interactuar con el botón para ver qué es lo que sucede. Como vemos, navegamos a Element, Textbox, el formulario se despliega, completamos todos los campos y esperamos 5 segundos hasta que se cierre el browser. Como verán, todos los caracteres que nosotros le pasamos al método sendKeys, que es con el que interactuamos con un input, básicamente fueron introducidos en los inputs correspondientes. Ahora, al final, lo que vamos a hacer es, luego de completar todos los campos, lo que vamos a hacer es hacer clic en el botón Submit. Por ende, lo mismo, vamos a interactuar con este elemento y para interactuar con este elemento necesitamos identificarlo. Hacemos Inspect, lo mismo, copiamos el XPath, hacemos una búsqueda del XPath. Ahí, como ven, me está devolviendo un solo resultado, así que vamos al código. Y luego de esperar 5 segundos vamos a hacer clic en el botón Submit. Como siempre tenemos que identificarlo, esto es un button, Submit. Find by, XPath, lo mismo de siempre. Hacemos button submit, punto click y esperamos 5 segundos más para ver lo que sucede. Así que volvemos a correr el código y vamos a ver cómo se completan todos los campos del formulario y el driver se va a encargar de hacer clic en el botón submit. Se completaron los campos, estamos esperando 5 segundos y ahora hacemos clic en el botón Submit. Y una vez que hacemos clic en el botón Submit, se muestran los campos, los valores de los campos que nosotros ingresamos en la sección de abajo. Ahora lo que nosotros vamos a hacer con ese formulario es empezar a realizar nuestras primeras assertions, por llamarle de alguna manera, assertions precarias, que no van a depender de ningún framework de testing. Básicamente vamos a hacer condiciones con el código, sin utilizar ninguna librería de testing, como por ejemplo JUnit o TestNG que fueron antes mencionadas.